Y por allí vamos a ir en instantes. Antes vamos a poner la atención a un artículo que el domingo publica el diario El País. Y que si bien es algo que siempre no digo se supo, pero se escuchó, cada tanto aparecía algún caso, por algo sale la noticia, porque impactó el aumento de casos. ¿A qué me estoy refiriendo? A denuncias de abuso de pacientes o familiares contra médicos. El Colegio Ético Médico justamente lleva todo el registro de estas denuncias. Hay un 50% que tiene que ver de denuncias entre médicos en sí mismos, ¿no? De médico a médico, pero donde realmente creció y señala El País una explosión es en el otro 50%, que es donde empiezan los casos de denuncias de pacientes o familiares de pacientes contra médicos. Y puntualmente hay un área, además, bien delicada, que es el área de la salud mental. Es mayormente contra psiquiatras. Nos está acompañando para poder conversar sobre estos temas el abogado Juan Raúl Williman. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Obviamente que parecieran escenarios diferentes, ¿no? Lo que puede llegar a ser una denuncia de un médico contra otro médico, pero otra muy distinta cuando ya estamos hablando de acoso sexual, abuso sexual, o abuso en el contexto de, si pensamos en el poder del médico y más en el área de salud mental, frente a un paciente. Entonces, ¿cómo hay que mirar este asunto? No hay una única clave, supongo. No, y hay que mirarlo en un contexto general. Al propio consultorio jurídico de la Facultad de Derecho le viene pasando que han aumentado exponencialmente las audiencias de delitos sexuales o de género. Exponencialmente al punto que en el 2019 ya superaban el 50%, en el 2020 y en el 2021 las consultas en el consultorio rondaban el 70% de los casos. Es decir, que solo el 30%, un marginal, eran por rapiñas, homicidios, etc. Cuando empezó siendo distinto. Sí. Y de hecho el 2022 no empezó distinto, porque en la guardia del consultorio jurídico de AFAVIDE y la Facultad de Derecho, los casos que tuvimos fueron delitos sexuales. O sea que terminamos el año con 70% de consultas de delitos sexuales, de víctimas de delitos sexuales, y empezamos la guardia básicamente con delitos sexuales, algunos de gran repercusión mediática. ¿Por qué digo esto? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que es transversal a la sociedad toda? Claro, quiere decir que esto, es decir, AFAVIDE, el consultorio penal de la Facultad de Derecho de AFAVIDE puede ser una muestra, una pequeña muestra. Sí. Lo que sucede en el Comité de Ética del Colegio Médico es otra muestra, y eventualmente lo que sucede con los números de la propia Fiscalía General de la Nación en materia de delitos sexuales, fiscalías de delitos sexuales, denuncias que así se tramitan, es otra muestra. Entonces la primera pregunta ¿es solo una situación que se está dando en el Comité de Ética del Colegio Médico, que además tiene la particularidad que lo que analiza ahí justamente es la responsabilidad ética de los profesionales? Después hay que ver que el Comité de Ética podría perfectamente dar cuenta al Ministerio de Salud Pública cuando la cuestión sea más compleja, porque ahí es de ahí donde se registran los títulos y se habilita o inhabilita para el ejercicio. Eventualmente esos mismos médicos son a veces de organismos públicos. Por ende está todo el tema de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Y la sanción, y la denuncia, perdón, paralela vía penal de la supuesta víctima. Es, ¿no?, que eventualmente podría hacerlo el propio Comité de Ética del Colegio Médico, y si fuera un organismo público, como todo organismo público frente a funcionarios públicos, ya es, no ahí deberían, ya es una obligación hacer la denuncia, porque en una repartición pública, frente a lo que tenga apariencia delictiva, es la obligación de hacer el proceso administrativo disciplinario que corresponda y eventualmente la denuncia penal. Sí. Eso ya es una obligación. Entonces, pero el famoso, digo famoso porque se ha hecho referencia tantas veces al concepto del corporativismo médico, ¿no? Hasta en casos de mala praxis, lo difícil que es, bueno, el lograr un señalamiento objetivo y que además tenga consecuencia y repercusión. Bueno, yo creo que siempre... Reparatoria al menos, y claro, cuando se puede, ¿no? Yo creo que siempre es difícil, porque estamos hablando de delitos que se dan en determinadas condiciones que obviamente no quedan filmados, no hay 4 o 5 testigos, son situaciones bien particulares. Entonces, en general, se hace muy difícil la prueba, si es una prueba que requiere de un trabajo, y en situaciones médico-paciente, evidentemente la prueba es bastante más compleja, sobre todo si estamos hablando de situaciones médico-paciente, por ejemplo, como marcabas, son situaciones donde hay una asistencia psiquiátrica de la paciente. Por eso lo primero es lo ético,
lo ético, porque hay una relación claramente desigual entre un paciente que está prestando una asistencia médica, entre un médico, perdón, y un paciente que si va a una atención psiquiátrica es porque alguna situación de vulnerabilidad aparejada trae. Por eso lo primero que analiza el Comité de Ética del Colegio Médico es el tema ético. Ahora, habrá que analizar después, y eso corresponderá al organismo del cual dependa administrativamente ese médico, su responsabilidad administrativa y eventualmente, bueno, siempre que estas cosas suceden y se derivan a la justicia penal, habrá que analizar su eventual responsabilidad. Pero lo que quiero decir es, no sé si es una situación puntual del Comité de Ética del Colegio Médico que tiene esas denuncias, porque es algo que podemos ver en distintos ámbitos. No, está claro. Creo que lo que usted trata de plantear es que los casos de denuncias por abuso sexual o acoso están atravesando todas las ramas de actividad. Sí, exactamente. Eso es lo que está planteando. Sí, sí, y son números, es decir, difícil de discutir porque a lo que nosotros estamos refiriendo son números. O sea, yo puedo mostrar las estadísticas del consultorio jurídico y son irrefutables. Los números indican que el 70% pero son una muestra puntual. Es una muestra, pero claro, si esa misma muestra se repite en el Comité de Ética del Colegio Médico, se repite en la cantidad de denuncias que recibe la Fiscalía, ya esas muestras van dando cuenta de una tendencia con una pregunta bastante más compleja que sería tratar de determinar si lo que aumentan son los casos o lo que aumentan son las denuncias. Esto es... Eso es la pregunta clave que nos hacemos constantemente. Es muy compleja. ¿No? Si lo que hay es una desnaturalización de situaciones de abuso en general, entonces la gente se visualiza víctima en un escenario determinado y denuncia, claro, versus lo que podría pasar antes, que, bueno, no sé, te pasaba algo y por ahí ni entendías que no correspondía, ni entendías que podías denunciar, o el periplo, claro, de la denuncia era tan desgastante, no sé qué tan poco desgastante es hoy, pero bueno, se ha hecho más fácil, ¿no? Comparto. Capaz que una reflexión rápida podría llegar a pensar a alguien que hay más casos. Sí. Y una reflexión un poco más certera podría ser que efectivamente las condiciones hoy para poder denunciar son mejores que antes. Y eventualmente puede llegar hasta coincidir con la vigencia tanto del Código del Proceso Penal, que le da a la víctima un estatus nuevo que no tenía y determinada protección que antes no tenía, que implica la creación incluso de la Unidad de Víctimas y Testigos que hace este acompañamiento de las víctimas, y eventualmente con la tan cuestionada Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, que también da otro, repito, esto es cuestionado o no, en definitiva también da un marco normativo tutelar a las víctimas que puede llegar a ser una explicación, pero habría que analizarlo para que las personas sientan mejores condiciones para denunciar. Victimización secundaria o revictimización del sistema va a haber siempre. El tema es si estamos mitigando esa situación y habilitando a personas en un proceso de develación que siempre es complejo. Por nosotros en el consultorio tenemos gente que denuncia al otro día del hecho, casi en flagrancia impropia, claro, como ha pasado, y hay gente que viene, capaz que pasaron 10 años y viene a plantear su situación. Que encontró coraje porque vio que alguien más denunció y entonces no es ella sola contra tal médico, ponerle, ahora somos más, va a ser más creíble. Y a veces nos pasa que vienen en un proceso terapéutico donde primero hacen la develación en ese proceso y en ese proceso resulta parte del proceso y de su sanación venir a hacer la denuncia penal. Pero a veces ha prescripto el delito y no tenemos posibilidad de actuar del tiempo que pasó. Lo que es correcto es que a partir de esa misma ley, mientras la persona es menor de edad, lógicamente no le debería correr el plazo de la prescripción. Exacto. Porque no necesariamente se cuenta con contención familiar para hacer la denuncia. Diría que los casos que tenemos es el contrario. La familia generalmente no apoya esta denuncia porque lo que genera a nivel familiar es muy complejo. Desde el punto de vista del sustento económico, de cómo está constituida la familia en general, no hay un apoyo y de hecho tenemos casos donde hay niñas institucionalizadas que el consultorio representa. Institucional digo porque en definitiva imputado el padrastro, el padre, el abuelo y si era una familia que dé el cuidado necesario, a veces terminan imputadas las mamás por omisión inherentes a la patria potestad. El niño queda en definitiva sin ningún tipo de contención, institucionalizado en el INAU y con la asistencia del consultorio. O sea que está muy lejos de tener apoyo. Cuando eso se logra develar, y ahí hay otras instituciones que colaboran, la escuela primaria, secundaria, los propios médicos haciendo la asistencia inmediata. El tema es que este concepto es algo que se debería manejar y deberíamos estar todos instruidos porque uno no sabe efectivamente dónde va a ser la develación. Es más, para algunas víctimas es más fácil develarle a alguien que no conoce
alguien con que nunca tuvo contacto, que develarle a un familiar con todo lo que ello implica. No, y más si estamos hablando de que el delito se comete en el entorno familiar. Claro. Pero en el caso, y volviendo al área de la medicina, que es lo que nos llama hoy puntualmente, el Tribunal de Ética del Colegio Médico tiene, por supuesto, previsto sanciones y demás, Sí, ¿no? claro. Que van desde el rezongo hasta sacar el título, ¿no? Pero estos temas, ¿quién los tiene que resolver? ¿Médicos? ¿Abogados? Bueno, el Comité de Ética está integrado por abogados. El Comité de Ética para las sanciones más graves tiene que recurrir al Ministerio de Salud Pública, que es donde están registrados los títulos y la habilitación para ejercer, médicos, psicólogos, etc. De todas formas, entiendo que es correcto que haya estas tres vías distintas, porque por un lado está lo ético, por otro lado está la responsabilidad administrativa y disciplinaria y por otra la penal. Y entiendo que está bien porque puedo tener una falta ética. Por ejemplo, vamos a bajar a tierra un caso. Una responsabilidad penal, por decirlo. Bajemos a un caso a tierra, ¿no? Como ha pasado con estudiantes, con maestros, ¿no? Es la historia del mundo. Pero vamos a este escenario posible. No sé, un médico, pongamos psiquiatra, que es donde parece que aumentaron o se visualizan más denuncias, tiene relaciones con su paciente, mayor de edad. Claro. No sé, tal vez sea consensuado, entonces la paciente no denuncia, pero se entera a un colega del médico. ¿Y ahí cómo procede? ¿Eso iría solamente por el lado ético? Claro. ¿O debería, está comprometido el otro médico o la tercera parte enterada de denunciarlo? ¿La ley lo impide o lo que está impedido es el abuso, lo no consensuado? Por eso decía que me parece que las tres vías son muy necesarias, porque puedo llegar a tener una responsabilidad ética, entonces el Comité de Ética va a actuar respecto de esa cuestión ética, pero no necesariamente voy a tener una responsabilidad penal o administrativa, sino que podría no tenerla y tener solo una cuestión ética. Y lamentablemente en otros casos podría tener una falta ética, pero además de la falta ética ir acompañada de alguna falta administrativa, claramente en sede administrativa, por su rol de funcionario público, y eventualmente, si estamos ante una situación de abuso, responsabilidad penal. Por eso a mí me parece bien que estén los tres ámbitos y que en los tres tengan las garantías necesarias para defenderse éticamente, administrativamente y penalmente. Y todos los casos van a ser distintos y todos los casos van a requerir de un análisis concreto de la situación que se está denunciando. Bien. Una primera reflexión de los panelistas. Pepe. Sí, yo coincido con el doctor en cuanto a que este tipo de casos, de delitos, cortan a toda la sociedad. Me llamó mucho la atención el artículo del 27 de febrero del diario El País en cuanto a lo explosivo del incremento de estas denuncias, y particularmente en el área que tú mencionas, porque es un área sumamente sensible. Siempre hemos estado hablando del tema de la salud mental, de dedicarle tiempo, de prestarle atención a este tipo de situaciones. En lo que sí se me plantea así un matices con respecto al tema denuncias o cantidad de casos en aumento. Porque me planteo, ¿qué forma tenemos de medir los casos si no es a través de las denuncias? Porque la denuncia es un hecho objetivo y eso nos permite saber si suben o bajan. El resto es una situación más bien subjetiva, que inclusive se puede dar hasta, supongamos, a mí nunca me robaron, nunca tuve no pasé por ninguna situación en la que fui sometido a un delito, fui víctima de ningún delito, y me muestran una gráfica donde dicen que aumentaron los delitos. Y yo digo, bueno, para mí no me ha pasado absolutamente nada. Es totalmente subjetivo. A la inversa, a mí me muestran una gráfica donde bajan los delitos y el día anterior me robaron, me desvalijaron en la casa, y esa gráfica a mí no me sirve absolutamente para nada. Pero las casuísticas y los casos que demuestran un aumento o un decrecimiento de las denuncias no se hacen a través de hechos subjetivos, sino de hechos objetivos. Y esa es la pregunta, ¿de qué otra forma se puede medir la suba o la baja si no es a través de las denuncias? No, es correctísimo. El problema es que ese es el famoso problema de las cifras negras de todos los delitos. Es decir, ¿de subregistros? Claro, los subregistros o la falta de registros. Es decir, nosotros podemos medir, por eso decía, hay un hecho objetivo, no podemos discutir. La tendencia en el aumento de las denuncias se comprueba simplemente atendiendo a los números. El consultorio, repito, es una cuestión de mirar la planilla donde se registran las consultas y los casos. Ahora, tampoco podemos negar que esa porción, como en una encuesta, ¿no?, que esa porción que estamos viendo no sea una muestra de una realidad muchísimo más amplia que no estamos pudiendo tener completa, porque
va a haber muchos casos que no se van a denunciar y que no vamos a poder incluir en ninguna estadística. Serían los sabe, no sabe, no contesta. Y en esas cifras negras, no vamos a poder determinar básicamente, porque para eso requiere que todo se denuncie. Entonces, por eso yo decía, la gran pregunta es, ¿hay más casos o hay más denuncias? No le podemos responder porque tendríamos que llegar a esa cifra negra. Bien, pero perdón, están comparando escenarios que yo pregunto si son comparables. Porque las razones que pueden llevarte a no denunciar un robo, creo que no tienen nada que ver las razones que pueden llevarte a no denunciar una situación de abuso, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. En el campo del abuso y de la asimetría de poder, ¿no? En general, en todos los ámbitos, claro. Hay algo de intuición, de teoría intuitiva sobre qué reflejan los números objetivos, ¿no? Claro. Sí. Que aumentaron porque antes no... Todo el mundo bancaba todo porque ni siquiera nos visualizábamos víctimas del delito. O si realmente de pronto estamos todos más locos y todos abusamos más, ¿no? Claro. La intuición ahí va para el otro lado, ¿o no? Sí, comparto que el sistema hoy da mayores garantías. Resistido o no, y lo podemos discutir otro día respecto, resistido o no, resistido o no a la 19.580, hay un sistema tutelar y un estatuto de la víctima que hasta hace 4 años no tenía. Esa también es una realidad, porque en realidad es comparar un sistema con otro para advertir que es muy distinto, o comparar la normativa de la 19.580 que no tiene ninguna comparación con lo que podía existir. Pero no deja de haber todavía la estigmatización, el escarnio público, ¿no? Sobre todo en una sociedad que está tan dividida entre... Y lo vemos todos los días. Exacto. Indefectiblemente, por eso decía yo... A nadie le sale gratis esto, ¿no? O sea, la víctima se revictimiza, ¿no? O sea, pareciera ser no sé, un camino tortuoso todavía. Sí, es que no podemos dejar de trabajar en mejorar esas condiciones. Lejos de ir para atrás en lo ya conseguido, yo creo que todo se requiere mejorar en las garantías de todas las partes de un proceso. No cabe duda que del imputado, sin duda, pero tampoco podemos ir para atrás con la situación de la víctima. Es más, hay que ir allanándole el camino para que tenga también las mayores garantías. Y hoy contamos con garantías que antes no. La declaración anticipada, el hecho de no compartir el recinto con la persona que denuncia, no recibir preguntas directas. La declaración anticipada implica que no tenga que repetir su relato 7, 8 veces como pasaba en el sistema anterior. O sea, estamos mejor, pero comparto contigo, no es la panacea. No, el sistema sigue revictimizando y deberíamos intentar que eso no sucediera. Y yendo a otro ángulo, cuando uno escucha casos de abusos de parte de un cura, de parte de un padre o madre, con complicidad, ¿no? Padrastro, tío, el violador de la esquina que nadie lo conoce, un docente, un psiquiatra, ¿qué te hace más ruido? Son todas situaciones horrendas, ¿no? Pero, ¿hay algo que les haga más ruido? Lo discutimos a la vuelta, primera pausa, ya venimos.